Gracias por acompañarnos en este momento que es para la defensa de nuestra tesis. Bueno, esta tesis fue titulada con el nombre de Diseño de Robot Modular como plataforma de investigación para el desarrollo en el área de sistemas embebidos y de investigación en el sistema de embebidos y robótica. Nuestro tutor fue Daniel Terciante. Bueno, en esta presentación lo que vamos a mostrar van a ser las distintas etapas del desarrollo, comenzando por la primera idea, los objetivos. Se pasará por las distintas etapas, una visión más global, no vamos a entrar en mucho detalle, y después al final haremos una pequeña demostración de lo que se logra y bueno, las conclusiones. Lo que nosotros nos buscamos con este proyecto fue tratar de desarrollar una plataforma que pueda servir para el desarrollo de otras actividades vinculadas con los sistemas embebidos y la robótica. La idea fue tratar de vincular las materias que más nos gustaban en la carrera y poder llegar a formar algo tangible que pudiera ser usado en otros proyectos. La idea principal fue poder colaborar con la universidad en el desarrollo de esas actividades y en impulsar también estas tareas de desarrollo en el área de sistemas embebidos, como ya dijimos, de robótica. Esta idea fue traducida más a un diagrama, que sería como el de la figura, que fue lo que primero empezamos. Bueno, lo que nosotros conocimos como robot tenía que poseer los siguientes módulos. Como módulo principal, debía ser un módulo de alimentación, lo que debía dar una autonomía al robot, no podía estar conectado a la red eléctrica. Después debía ser un robot móvil, tenía que tener motores, poseer movilidad. Tener una etapa, un módulo de comunicaciones que le pueda brindar una comunicación con una PC y además brindar la posibilidad de conectarse, conectar a él sensores, placas de sensores, actuadores, que bueno, que en comunicación con él posiblemente puedan servir para otros proyectos. Además va a tener que contar con una unidad de procesamiento central y dentro de ella surgió la idea de crear lo que se conoce como script. La idea del script es un código que sea fácilmente programable y que pueda acceder a las funciones básicas del robot sin alterar las funciones de más bajo nivel. Como agregado también pensamos en una unidad de memoria con la idea de poder conservar datos que sean importantes al robot. Bueno, con esto, pasando un poco más pasando un poquito más a los objetivos, que el objetivo general sería diseñar y construir un robot móvil expandible, replicable, programable y que va a ser comandable remotamente. Este es el objetivo más grande, pero esto se traduce en ciertos objetivos específicos, que es poseer la capacidad de la instalación de distintos tipos de sensores y actuadores, contar con una interfaz de comunicación inalámbrica estándar para poder vincularlo más fácilmente con otras unidades, poder ejecutar tareas de forma local y remota. De manera local sería que el robot por sí mismo pueda ejecutar tareas, comandar lo que serían conocidos como periféricos y comunicarse con el exterior. Y de manera remota es, por ejemplo, poder que una PC pueda estar en comunicación con el robot de alguna manera. La idea es que este procesador central no sea tan potente como una computadora y bueno, actividades de mayor procesamiento pueden estar en comunicación con el robot y mandarles instrucciones directas y que el robot responda. También se pretendía una autonomía mayor a 4 horas, tiempo más que suficiente para actividades de laboratorio y que pueda soportar un peso mínimo de alrededor de 3 kilogramos. Bueno, 3 kilogramos fue un número elegido porque es el peso aproximado de una notebook. Pero bueno, en paralelo con nosotros hay otro grupo, que serían, como ya hablamos, ellos dos, que está en el desarrollo de utilizar el Kinect para poder hacer una reconstrucción tridimensional del espacio y junto con el procesamiento que realizan en esta computadora pueden mandarle instrucciones al robot y hacer que el robot se desplace por ciertos lugares sin chocarse. Y bueno, y además un desarrollo de una aplicación para una PC. La idea es que sirva como una interfaz fácil para que los usuarios puedan conocer
o poder comunicarse rápidamente con el dispositivo. Bueno, por lo tanto, en una primera instancia fue necesaria la realización de una investigación acerca de arquitecturas existentes en robots para ver cuál era la más aplicable para nuestro proyecto. Una investigación acerca de materiales para realizar la estructura del robot en sí, de módulos microprocesadores que tengan una capacidad de cómputo media para que el robot pueda tener su propia autonomía y no haya nos alcance tanto la memoria como la velocidad del procesador para ejecutar las tareas de forma correcta, y de componentes electrónicos en general necesarios para ir diseñando los subsistemas que va a necesitar el robot en sí. Por lo tanto, dio comienzo a la etapa 1 del desarrollo, que bueno, es una etapa principalmente pensada para comenzar a interconectar componentes y ir generando la lógica. Algunas decisiones tomadas acá se mantuvieron a lo largo de todo el proyecto y otras se fueron alterando en distintas iteraciones. Bueno, lo primero que se debió resolver es el tema de la movilidad, como se dijo anteriormente, sería un robot móvil. Y bueno, se optó por la distribución que se puede observar en pantalla. El tipo de locomoción condiciona la cantidad de actuadores y el tipo de actuadores necesarios para que éste se mueva. Como se puede observar en la imagen, esta distribución se conoce como el tipo 0 o propulsión diferencial, y los actuadores, en este caso son dos motores, que está ligado cada uno a una rueda y permite que estas ruedas se muevan de forma independiente una de la otra. Las otras dos ruedas que se observan son lo que se conoce como rueda loca, y la única finalidad que tiene es brindar apoyo a la estructura y acompañar el movimiento. Como se puede ver también, la base es circular, porque la idea, como se puede ver en los robots que están acá, fue que el robot tuviera una forma cilíndrica, estando conformado por distintos pisos que separarían sectores del robot en sí. Bueno, se realizó un modelo mecánico del sistema en base al peso mínimo que debía soportar encima de él y al peso estimado del robot, y se calculó el par mínimo necesario para los motores para que pudiera movilizar la estructura. En base a este par mínimo calculado se eligieron los actuadores, los motores, que es lo que se observan a la derecha de la pantalla. Son motores DC de un voltaje nominal de 12 volt, que contienen acoplados en el eje una caja de reducción 51 que como principal funcionalidad reduce la velocidad del motor y al mismo tiempo que aumenta su par. Y en la parte trasera del eje se encuentra acoplado a él un sensor de efecto Hall que es necesario para realizar el control de los mismos. Como componentes adicionales, como rueda loca, se eligió las ruedas que se observan en la figura. Estas son unas esferas metálicas encastradas en un soporte plástico que giran en cualquier dirección con una mínima resistencia, y fue necesario también la selección de componentes mecánicos para el montaje de los motores a la estructura. Bueno, me llamaron justo. Bueno, se decidió que como material para la fabricación para la realización de la estructura sería el acrílico. La decisión se basó básicamente porque es un material de bajo costo y en el medio local existen empresas que realizan cortes con gran precisión en este material, y a la vez esta ser transparente nos pareció interesante para estudiantes o algo que puedan desde distintos puntos de vista observar la electrónica que compone al robot. Por lo tanto, para validar la idea se realizó un modelo en 3D inicial del robot, en el cual se pudo visualizar, ajustar algunas cuestiones de dimensiones, y posteriormente se pasó a la realización de los planos. Para eso se utilizó el CorelDRAW, y el formato de salida de estos archivos son los que aceptan las empresas locales para sus impresoras láser que cortan este material. Bueno, para la etapa de alimentación, en un principio, como esta versión iba a ser para pruebas y para comenzar con los componentes, para interconectar los subsistemas, se utilizaron unas baterías de plomo en gel
de voltaje nominal de 12 volts y una capacidad de 7 ampere-hora, y para la generación de los voltajes necesarios para todas las etapas se utilizaron simplemente reguladores lineales. Bueno, para la etapa de control, que es la etapa donde corre la lógica general del robot se realiza el control de los motores, como unidad central de procesamiento se utilizó un Rabbit, un módulo Rabbit. Nos pareció un módulo interesante, ya que ya habíamos trabajado con él y tiene una muy buena capacidad de cómputo, y para no sobrecargar tampoco a este módulo, y además porque este no posee la capacidad de generar señales PWM como lo pueden hacer otros microcontroladores, se decidió que para el control de los motores utilizar dos PIC, uno para cada motor. Se utilizaron los PIC 16F887, en realidad es el modelo exacto. Y para controlar los motores, como driver, se utilizó el driver L298, que posee en su interior, que es un driver bastante popular en el ambiente, y que posee en su interior dos circuitos, dos puentes H, y que permiten el control de dos motores simultáneamente. Bueno, el diagrama del sistema, bueno, estos componentes en realidad se eligieron en un principio, se conseguían en la universidad, y con esto se empezó a ya armar el sistema. Acá se muestra el primer diagrama, cómo estaba conformado, que el cerebro del robot, donde corre la lógica del robot en sí, es el Rabbit, que se encuentra arriba. Mediante comunicación UART envía instrucciones hacia los PIC para control de motores. Esto genera la acción de control en modulación por ancho de pulso, un PWM que pasa a través del driver y es directamente enviado la acción de control hacia los motores. Como realimentación, acá se observa también que el encoder permite realimentar la posición del eje para que el PIC pueda controlarlo. Bueno, en esta instancia, como cada PIC era el que comandaba a cada motor, era necesario dos líneas de sincronización para que los movimientos comenzaran sincronizados. Bueno, una parte también muy importante, ya vimos parte de mecánica, parte de hardware, una parte muy importante en la electrónica es el desarrollo del firmware, que son los programas que corren realmente, que ejecutan toda la lógica en cada uno de los microcontroladores. Como entorno de desarrollo para la programación del Rabbit, se utilizó el compilador Dynamic C, que es un compilador de C que contiene una gran cantidad de librerías que facilitan el trabajo, y que contiene algunas mejoras, o no, ¿cómo se dice? Alguna extensión propia del compilador, como es el caso de los quest states, que en esto se pueden programar tareas que se van cediendo la ejecución, y esto en el global sería como una simulación de un procesamiento en paralelo. Y bueno, y esto facilita mucho la creación de lógicas bastante complejas. Bueno, de la misma forma, para la programación de los PIC se utilizó como entorno de desarrollo el compilador MicroC, que también posee una gran cantidad de librerías para facilitar la tarea. Bueno, para poder colocar módulos... Para poder colocar módulos externos con sensores y actuadores al robot, tuvimos que elegir cómo realizar esta tarea. Normalmente, para poder comandar un actuador o leer los datos de un sensor, lo que necesitas es un microcontrolador que va a estar programado para dicha tarea. Entonces lo que pasaríamos a empezar a pensar es una comunicación entre Rabbit y distintos microcontroladores. Bueno, como estándares de comunicación que se utilizaron, con el SPI, I2C y RS485 se empezó un estudio de cuál podría ser el que podría ser utilizado. En un principio tenemos los dos que son unos similares, serían SPI y I2C, ya vienen nativamente muchos sensores digitales. Esto podría ser una buena característica para poder decir, pueden colocar un sensor I2C directamente sobre la estructura. Pero bueno, son síncronos también,
ambos poseen una línea de clock y línea de datos que está referenciada a este clock. Y bueno, la primera cosa que descarta el SPI es que por cada uno de los módulos que uno necesita conectar va a necesitar una línea que se lo conoce como chip select, que selecciona a qué esclavo yo me estoy comunicando. O sea, es una estructura de maestro esclavo, en lo que se quiere lograr en el uso. Después tenemos el caso de I2C, que es un buen protocolo en cuanto al tamaño de líneas, pero bueno, la principal desventaja de ambos protocolos es que son pensados para ser utilizados en una estructura en poca distancia, o sea, en distancias de menores a nada, de estar en la misma placa. Esto ya no ocurre en el... Bueno, y además otra característica que si vos ya tenés un sensor digital con esa comunicación nativa, lo podrías introducir, pero podría llegar a causar problemas de hardware, como el agregado de capacitancias parásitas, que traería problemas de hardware que no son necesarios y no están buenos para la estructura. Otro estándar que se pensó fue el RS485, que es, en contraposición, maneja una comunicación asíncrona, donde una característica muy principal es que la comunicación va en líneas diferenciales, que lo que lo hace a esta estructura muy inmune al ruido. Bueno, también grandes distancias pueden ser colocadas, pueden ser alcanzadas con este bus. Y bueno, tampoco es que precisemos varios metros, pero ya con este ya estamos asegurados que no debería haber problemas de comunicación. Por esa característica fue que elegimos al estándar RS485 para utilizarlo. Para poder conectar dispositivos al bus, lo que se necesita es un transceiver, en este caso MAX485, es el que se observa, bueno, de la familia de los fabricantes Maxim, que en este caso utilizamos un hat duplex para reducir la cantidad de líneas que van a estar necesarias en el bus. Esto trae como problema, pero que hay que manejar y se maneja en el protocolo, es las colisiones, porque en la misma línea que va el mensaje de Revit a los módulos, es donde viene la respuesta después de cada uno de ellos. Bueno, con este módulo lo único que habría que tener en cuenta es la impedancia característica que ellos tienen, y bueno, se podría colocar siguiendo módulos similares, o de cierta capacidad, de cierta impedancia, hasta 32 dispositivos, e incluso mucho más. Se estableció esta comunicación a una velocidad de 115-200 bits por segundo. Bueno, con todo esto se logró diseñar un primer prototipo de diseño que fue bastante rápido, con la idea principal de poder ver que lo que teníamos pensado en papel podía funcionar. Se ve acá claramente que están los motores, la batería y las dos placas, la placa que tiene el Revit y los PICs, y el bus. El diseño fue hecho en placas perforadas. Bueno, acá ya se ven los dos problemas principalmente. Uno es el tamaño y el peso de la estructura. El principal factor que molestaba era la batería. Y otro problema son las placas, y para poder dar un poco más de confiabilidad al diseño, y lo que se debería hacer, se pasó al diseño de un circuito impreso. Bueno, ahora empieza la etapa 2 del desarrollo, en la cual ya se definió qué módulo iba a ser utilizado. Se pasó a utilizar el módulo RCM5650W, también de Digi, que bueno, en cuanto al código, al traspaso de código de firmware del Revit del módulo anterior, no significó ningún problema, porque el compilador es el mismo, no hay ningún problema. Este posee un Revit 5000 que corre a 74 MHz y ya tiene como su principal característica, fue la razón por la cual elegimos este módulo, además de su buen desempeño, sería que posee de manera, no sé cómo decirlo, sería ya el hardware integrado, tiene un transceiver Wi-Fi, que simplemente con la conexión de la antena, de una antena Wi-Fi, podrías tener, después tenés todo el tema del firmware, pero podrías comunicarte a una red Wi-Fi. Bueno, el caso de la alimentación, se pasó a dos baterías de Billon que fueron provistas por uno de nuestros profesores. Estas baterías, bueno, hay un problema principal en las baterías, que es el tema de la importación,
todas las baterías que hemos utilizado las tratamos de conseguir al mercado local. El principal problema es el caso de las restricciones que hay de los aviones, en el transporte de aviones. Se continuó con el uso de reguladores lineales. Acabo de utilizar 2 baterías porque para el control de los motores era conveniente utilizar 12 volts. Había que generar 12 volts. Bueno, en el caso del bus, y antes de hacer el diseño del PCB, se estudiaron las distintas topologías que podían ser utilizadas, porque no es que uno ponga los dispositivos y funcionan directamente. Estas 3 que están en este lado izquierdo no son recomendadas, y principalmente es un tema de las reflexiones y problemas que pueden ocurrir en las líneas. Lo que normalmente se recomienda es que sea una especie de cadena en la cual los distintos módulos estén conectados a ella con una pequeña distancia. Entonces recomiendan el estándar y es menor a las 6 pulgadas. Bueno, en este caso, y viendo esto, al lado derecho son las que son posibles, y nosotros nos inclinamos por usar la que está en la parte. Bueno, ahora pasamos al diseño de la placa, con lo cual se utilizó la herramienta Eagle, un diseño preliminar para salvar los otros problemas, y bueno, acá se ven los distintos módulos, aquí las partes. En este caso se observa el bus con la estructura y bueno, esta placa se diseñada en una PC, y después los archivos que se generan son enviados al exterior para la posterior fabricación. Bueno, tenemos la imagen acá del prototipo, que es acá no tiene el bus, pero es lo mismo. Acá se observa el bus y la misma distribución de pisos y de niveles. Bueno, hablamos del hardware en sí. Bueno, en esta etapa fue una de las que llevó más tiempo, podría decirse, en la cual el firmware fue más desarrollado, y es lo que más tiempo lleva en estos trabajos. Se profundizó en el código del Rabbit, se establecieron los protocolos y se definieron los protocolos de comunicación con el exterior, y bueno, se siguieron solucionando ciertos bugs que iban apareciendo y se iban amoldando el código a lo que finalmente queríamos. Se siguió trabajando con los códigos del PIC 18 para el control de los motores. En este caso se implementó un control por PID para el control de las velocidades. Y después lo que se agregaron fueron placas de distintos módulos, lo que se observó en la imagen anterior, que mediante, bueno, nosotros elegimos un sensor ultrasónico que fue encastrado al eje de un servomotor, y con eso construimos una placa para poder medir la distancia de los distintos objetos cercanos al robot. Para ello y para todas las placas utilizamos un PIC de la gama del PIC 16, y después otra placa que diseñamos fue con resistencias sensibles a la luz, conocidas como fotoresistencias. Bueno, construimos en esta etapa 3 placas que sirvieron más que nada como para poder validar o dar una verificación de que el diseño y la topología iba por un buen camino. Bueno, como ya dijimos, se definió la forma de cómo iba a ser la comunicación con el exterior, directamente, y por cómo se programan estos módulos. Un puerto serial quedó disponible directamente, que sigue el estándar RS232. La velocidad fue fija, la misma que el bus 485, 115-200. Y en el caso, bueno, para la conexión lo que se utiliza son cables con conectores DB9. Una buena ventaja es utilizar un convertidor que es USB a serial, y bueno, cualquier notebook que actualmente no posee estos conectores puede conectarse por cualquier puerto USB. Después la interfaz inalámbrica que se utilizó fue Wi-Fi. Bueno, para poder conectarse a una red Wi-Fi lo que se necesita es un punto de acceso. Este punto de acceso, como principales características cuando uno lo observa, es su nombre, que es conocido como SSID, y su encriptación, que según ella es la contraseña que este punto va a necesitar. Las encriptaciones que maneja y que quedaron disponibles son encriptación libre, sin contraseña, del tipo web, WPA y WPA2. Después, para poder conectar el robot a una red IP, lo que se necesita es, bueno, se identifica mediante la IP. Lo que se facilitó, y una de las cosas que facilitaron también las librerías de Digi, fue poder utilizar el protocolo de DHCP, que lo que permite es la asignación de manera dinámica de IP. Esto facilita el caso de poder movernos
a otro router, por ejemplo, y querer cambiar la IP y conectarnos a él. Bueno, para la comunicación un poquito más de bajo nivel que se utiliza y para poder mandar instrucciones al robot, se implementó un socket que, bueno, lo que un socket vendría a ser una descripción abstracta de lo que sucede para el traspaso de flujo de información entre dos procesos que pueden ocurrir dentro de un mismo dispositivo, entre dos dispositivos distintos, pero tiene que estar en una red. El protocolo que se utilizó para esto fue el TCP, que principalmente se utilizó porque era un protocolo fiable y con la idea de que estos datos se enviaran y si fueran respetado el orden en que llegan estos datos. Para poder lograr esto, el robot quedó como servidor en esta estructura, donde él lo que realiza es abrir este socket, asocia un puerto que fue establecido, un puerto que queda libre, no necesita otra cosa, y la IP ya que fue asignada por el router. El robot se queda escuchando por clientes, y si un cliente se quiere conectar, lo acepta, y cada instrucción que se le envíe, él la va a procesar y va a contestar de una manera con un protocolo que está en la documentación y que fue establecido. En el momento que el cliente no quiere comunicarse más, el robot vuelve a quedarse a la espera de otro cliente. El caso del cliente es mucho más sencillo. El cliente abre el socket directamente, sabiendo y tiene que conocer el puerto y la IP del robot, se conecta directamente mediante estos datos y le envía, siguiendo el protocolo, las instrucciones necesarias para que quiere utilizar. Vale destacar que este socket y esta estructura puede ser implementado en cualquier sistema operativo, incluso en un celular, por ejemplo. Bueno, los problemas que surgieron básicamente en esta etapa fueron, bueno, respecto a la alimentación, como los voltajes requeridos se obtenían mediante la utilización de reguladores lineales, había un gran calentamiento en las placas porque estos son muy ineficientes. También como las líneas de alimentación a los motores y a la electrónica estaban compartidas, se observaban en el caso de arranque de motores o de servos, se producían grandes ruidos en las líneas de electrónica que a veces llevaban hasta el reseteo de algún microcontrolador. Con respecto al control de motores, no era muy eficiente la utilización de 2 PIC para esto, ya que ¿por qué utilizar 2 cuando capaz que se podía pasar una gama superior de PIC y que pudiera generar dos señales de PWM independientes la una de la otra? Y evitar también el mecanismo de sincronización que era necesario en el caso anterior. En cuanto a la capacidad del bus, la distribución del PCB no era óptimo y se podían conectar solo 6 dispositivos, entonces se pensó en aprovechar un poco más el tamaño disponible en el robot para ampliar la capacidad del mismo, y por cuestiones estéticas, como ya sabíamos que ya esta iteración llegaría más o menos al producto final, darle una elegancia al diseño. Por lo tanto, comenzó la etapa 3. Bueno, entonces en cuanto al hardware, el diagrama ahora quedó conformado como se muestra en la imagen. Para evitar ruido se independizaron las líneas de electrónica y de potencia. Para esto se utilizaron dos baterías del tipo polímero de litio de un voltaje nominal de 14,8 volts. Para la etapa de regulación y eliminación de problemas por calentamientos e ineficiencias se pasó a la utilización de convertidores del tipo de CDC, bueno, los cuales para la parte electrónica se generan 5 volts de electrónica para el bus y 3,3 volts para la alimentación del cerebro del Rabbit y del PIC. Para la etapa de potencia, los reguladores, los convertidores de CDC generan los 12 volts requeridos para el driver de motores y para el control de los mismos, y los 5 volts para la electrónica del bus. Como se observa ya en la imagen, ya contábamos con una comunicación establecida con un router y una PC, o una conexión directa a través de un protocolo RC232 para conexión directa por cable con la PC. Bueno, por lo tanto se realizó el esquemático del sistema general, que no se puede observar muy bien, pero da. Y se realizó el esquemático y se pasó al posterior diseño del layout.
El layout se realizó estéticamente en forma octogonal. Como se puede observar a la izquierda se encuentra un gran plano de tierra que es recomendado por las hojas de datos de los convertidores de CS para tener una correcta disipación. Bueno, en la parte izquierda en general se encuentra toda la etapa de generación de los voltajes necesarios. En el centro, recuadrado en rojo, se encuentra el driver para control de los motores. Acá en la parte inferior, recuadrado en azul, es la entrada de alimentación con sus fusibles y un interruptor. En la parte superior derecha se encuentra el puerto para comunicación a través de RS232 con un conector de B9. En la parte central se encuentra el header, donde se conectan los cables que salen hacia el piso superior del robot para conexión del bus. En violeta, recuadrado a la derecha, está el Rabbit, y en amarillo, recuadrado el PIC. Bueno, acá se muestra el layout también de la placa del bus, que de la misma forma que la placa anterior se realizó octogonal, que se pueden conectar hasta 8 dispositivos en esa placa. Acá se muestra el esquemático de una placa tipo, de ejemplo, para seguir, si alguien quiere agregar algún sensor nuevo al bus, puede seguir esta referencia, donde se encuentra el transceiver 485, está puesto un PIC 16, el 690, que es el que se utilizó en estos sensores que se le agregaron, y un oscilador de cristal de 20 MHz que es necesario para generar la tasa de transferencia de datos a través del bus a 115-200 bits por segundo sin errores. Bueno, y acá se puede observar también el layout de la placa de ejemplo. Bueno, una parte fundamental y una capacidad que se debía dejar disponible era la programación del robot para que pueda realizar tareas. Como primera opción, se manejó quizás dejar disponible un QuestState del Rabbit para que un usuario pudiera programar en él y así tomar control sobre los periféricos, sobre el robot en sí, pero esta fue descartada porque no parece bastante razonable que cada vez que se requiera programar una nueva tarea se tenga que recompilar y reprogramar todo el firmware del Rabbit. Otra opción también es porque allí se encuentran tareas de bajo nivel que es un usuario capaz que no experto o que toque algo puede generar problemas en el funcionamiento del sistema. Por lo tanto, la segunda opción que se manejó, como se muestra acá, es la creación de un microcontrolador virtual que corra en el firmware del Rabbit para que sobre él sí se pueda programar fácilmente y este tome el control del robot. Por lo tanto, todo este sistema, este microcontrolador virtual, se tuvo que realizar en el firmware del Rabbit con todos los elementos que un microcontrolador real debe contener, que esto es la memoria del programa, donde se almacena el programa, el CPU, que es la unidad central de procesamiento, donde se realizan las instrucciones, una memoria de datos, donde se almacenan variables, un contador de programa, un registro de trabajo W, y un stack o una pila donde se almacenan, por ejemplo, posiciones de memoria del programa ante un evento especial. Bueno, para que todo esto funcione había que definir las instrucciones que el procesador deberá entender para poder ejecutar. Bueno, se optó porque estas instrucciones fueran de un largo de 16 bits y también que la memoria de datos, el largo de la palabra, sea de 16 bits también. Bueno, acá se va a mostrar un poco el código de máquina creado, para crear este código de máquina, que es el lenguaje que un procesador entiende, que son unos y ceros. Se tomó como referencia las instrucciones existentes en un PIC 16, pero bueno, estos PIC, el tamaño de instrucción son de 14 bits. En este caso nosotros, como optamos por 16, pudimos generar instrucciones propias para nuestro microcontrolador virtual que tomaran acciones
sobre el robot en sí también. Bueno, los bits más significativos que están acá marcados, en algunos casos, es lo que se conoce como el opcode, que permiten al procesador reconocer qué instrucción es la que tiene que realizar en ese momento. Es decir, cada instrucción contiene un opcode único que la identifica. Bueno, el primer bloque en realidad son instrucciones orientadas a registros de la memoria de datos. El segundo bloque son instrucciones orientadas al manejo de bits, también de registros de la memoria. El tercer grupo, existen unas instrucciones especiales, como en el caso del goto o el call, que permiten el movimiento a través en el bloque, en la memoria del programa, es decir, el salto a posiciones de memoria correspondientes. Bueno, también, por ejemplo, acá se encuentran una cantidad de funciones especiales, especialmente diseñadas para el robot, que permiten, mediante una única instrucción, tomar acciones sobre los periféricos del robot y sobre los motores, por ejemplo, o, por ejemplo, escribir en el bus 485 para consultar algún sensor, o escribir en el puerto Wi-Fi para comunicarse con una computadora y leer en él también. Otra cosa que se implementó es el manejo de lo que se conoce en los microcontroladores de interrupciones, que es un código especial, una parte de la memoria del programa especial que se ejecuta cuando ocurren eventos específicos ya definidos si estos están previamente configurados. Por lo tanto, yo ahora voy a pasar a explicar un poco cómo es la dinámica de lo que se tuvo que programar adentro del firmware del Rabbit. Bueno, en la memoria del programa, combinando instrucciones de las anteriores mencionadas, se genera un programa. En la primera dirección, en la dirección 0, se guarda una instrucción de salto, una posición de memoria del programa donde empezaría el bloque de las interrupciones. Entonces, bueno, el contador de programa inicia apuntando a la primera dirección de la memoria del programa. Entonces, el CPU toma esa instrucción, se la pasa por a través de unas máscaras y se reconoce qué instrucción debe ejecutar. Bueno, todo el firmware de lo que es cada instrucción se realizó, ya se programó en el Rabbit, y el CPU realiza la instrucción y devuelve el resultado según lo que sea la instrucción dentro de la memoria de datos, o puede mover variables de la memoria de datos al registro de trabajo y después realizar operaciones sobre el registro de trabajo. Bueno, en el caso, por ejemplo, que ocurre una interrupción, lo que se guarda en la primera dirección es un goto de la dirección de memoria donde comienzan las interrupciones, se hace un backup de cosas necesarias, por ejemplo, del contador del programa antes de que ocurra la interrupción, del registro W y del stack, y se salta a la ejecución de esa rutina especial y después se retoman los valores y se retorna. Y después sigue la ejecución del código normal. Bueno, para interconectar el mundo de este microcontrolador virtual con resultados de operaciones sobre el registro W o con los periféricos del robot en sí, es necesario definir un sector de la memoria de datos que es lo que se conocen como registros especiales. En estos registros se puede configurar el funcionamiento de algunos periféricos, se pueden configurar el manejo de interrupciones y se pueden obtener resultados, por ejemplo, en estatus de operaciones realizadas. Bueno, en sí, más o menos eso es la dinámica del microcontrolador creado. Así que ahora... Bueno, como ya vimos, ya se crearon una serie de instrucciones que permiten el manejo de registros y de estas distintas memorias, pero programar en ese assembler resulta bastante engorroso y lo que se fue tratar de desarrollar algún lenguaje de mayor nivel. Con esto lo que primero hay que lograr es definir una gramática. Este lenguaje lo conocemos como ROBI-C, y lo que queríamos era que esta gramática fuera similar a C. Se manejan enteros con signos de 16 bits, eso fue una determinación por simplificar un poco el compilador. Después se permiten las instrucciones
de manejo de flujo de programa como if, while y for, al igual que en C. Se utilizan exactamente los mismos operadores que se usan en C y manejan el mismo orden de precedencia, por ejemplo el orden de precedencia de la suma, el producto, de los paréntesis. Y además en la propia gramática se permiten el uso de ciertas funciones propias del robot. También, de la misma idea que en el assembler, poder accionar los motores, comunicarse a través de Wi-Fi o con los dispositivos del bus 485. Bueno, para ello lo que hay que hacer es, una vez que se define la gramática, que tratar de escribir un código y desarrollar un compilador que transforme esto en unos y ceros, que es lo que el robot entiende realmente. Bueno, para poder desarrollar un compilador, lo que se utilizó fue la herramienta disponible en la web que se conoce como Ball Parser, es de acceso libre, y hablando más general, lo que utiliza el Ball Parser es, vos tenés que definir una gramática siguiendo la gramática que él te define como Ball Meta Language, y se utiliza todo funciones regulares y todo lo que utiliza la teoría de lenguajes, y mediante una aplicación desarrollada y que la hacen ellos mismos, conocida como Builder, esta gramática se transforma en una tabla de gramática mejorada, que es un archivo con extensión GT, junto con el texto a ser parseado. Lo que se hace genéricamente es algo que se conoce como engine, que lo que transforma este texto y junto con esta tabla en el árbol de sintaxis. Bueno, en el caso del robot y de la aplicación, que fue desarrollada en C#, se parte con un texto en ROBI-C, el lenguaje, se pasa por el parseo, que lo que hace es, mediante las tablas de gramática, que ya la gramática es definida y está conocida, y todas las reglas están disponibles en los anexos de la documentación, se pasa al árbol de sintaxis, mediante esa engine que se fue elaborada junto con conseguida en la web y estudiada, y lo que luego hay que realizar es una recorrida de este árbol para poder obtener el código de máquina. Bueno, eso es a grandes rasgos lo que se logró para poder programar más fácilmente al robot. Y bueno, como ya dijimos, se realizó una aplicación para PC. Esta fue conocida como Rovira Manager. Para desarrollarla se desarrolló con Visual Studio 2010. Se utilizó el entorno de desarrollo .NET 4.0 y el lenguaje de programación C#, más que nada por nuestra experiencia en C y en C++. Bueno, se eligió la plataforma de Windows, ya que ella es la que nosotros consideramos como la más utilizada por el público en general. Y bueno, la pantalla inicial de esta aplicación es la que se observa en la imagen. Se consulta los estados de las baterías, por ejemplo, se van actualizando. Y tiene 4 botones en los cuales permiten distintas funcionalidades. Por ejemplo, el botón de conectividad te permite configurar el puerto serial de la PC y configurar también el socket de comunicación con el robot. Después tenemos, como vemos, el modo manual y el modo automático, que en el caso del modo manual, directamente, el modo manual es actuar sobre el robot de una manera rápida. Se podría actuar sobre los motores, consultar la fotoresistencia, que fueron los sensores que se dejaron disponibles, marcar un recorrido mediante unas funciones internas que hay, y además poder acceder al protocolo, como uno guste, al protocolo de comunicación completo, que está disponible también en la comunicación, y ya ahí poder comunicarse, ya sea con el bus, con consultar los voltajes de las baterías u otras cosas. Y bueno, no consultar, por ejemplo, esos sensores que estaban disponibles, sino bueno, colocar una placa y seguir el protocolo. Bueno, en el caso de la programación de código, esta sería la pantalla en el modo automático. En la primera casilla se establece el código principal y después el código de las interrupciones que Andrés ya explicó. Ya que la gramática de ROBI-C no permite la creación de funciones, el manejo de funciones, que es lo que permite la separación en bloques de código y la recorrida más fácilmente. Bueno, hubo que hacer algo para poder hacer esto y se implementaron 2 casillas distintas. Esto internamente ya se va alojando a la memoria del programa. Y bueno, luego de esto, que se ejecuta el código, se puede compilar este código y se transforma en unos y ceros que se observan ahí. Esta programación ya se puede hacer tanto en Assembler como en ROBI-C. Y luego, el botón está deshabilitado en ese momento, pero si la compilación no dio errores,
se permite programar a la estructura, ya sea por serial o bueno, por Wi-Fi, que es una de las principales características. También se puede tener control sobre el microcontrolador virtual, que sería bueno, continuar la ejecución, detener o resetear. Todo esto llevó a la estructura final, que es la que observamos, que se observa en la imagen, denominada o conocida como Robila, y la aplicación sobre la Robila Manager. Y bueno, se observa de vuelta la misma estructura, la separación entre pisos, y bueno, se logró gran parte de lo que se quiso lograr en estas etapas, el PCB, los PCB, las placas. Ahora, perfecto. Bueno, ahora vamos a pasar a la demo, que lo que vamos a hacer va a ser una prueba en campo del robot conectado a la PC. A ver, bueno, que si funciona lo que implementamos o Ay. Capaz que aprendemos, no sé si apagar. Gracias. Bueno, primero está el Keep ROM, que es un botón que calcula y no se ejecuta el microcontrolador virtual al iniciar. Y bueno, se prende el robot. Ahí hizo una rutina de inicialización por los LEDs. Se puede apreciar, hay un LED verde en la RAVI que indica que la conexión fue hecha. Estamos conectados a un router que es el router del DIE, que utiliza encriptación web. Y bueno, ya está asignado, no vamos a hacer la asignación de red, lo que... Sí, no lo apagué, lo que bueno, está... Bueno, acá vemos el conversor USB serial, está la pantalla inicial, conectividad serial, acá están las imágenes disponibles, se observa el COM5 y permite la conexión, está conectado, esa pantalla se puede cerrar, después podemos configurar el socket por Wi-Fi. Vamos simplemente a hacer un escaneo de redes, que son las redes que están detectadas, se puede observar el tipo de implementación, el nivel de la señal. Y bueno, ya tenemos, podemos consultar si querés la IP, un segundo en el botón, ya devolvió, no se vio, pero devolvió que la IP conectada y bueno, nos podemos conectar al robot, conectado. Bueno, y ahora vamos a los periféricos. Podemos conectar un joystick, que primero hay que enchufarlo. Ahí está. Y bueno, ahí se explican de manera rápida las distintas posibilidades de los botones. Ya te lo puse. Bueno, está. Y ahí te conectas al joystick. Conectado, eso es simple, ya todo hecho por detrás. Y conectamos, bueno, la cámara. Esta, bueno, está igual, no importa ahí. Lo único que se hizo fue en el bus poder accionar la cámara, que se prendió un relé. Y bueno, y ahí interesando las credenciales de la cámara y la IP. Sí, pero la cámara no prendió. ¿No prendió? Vale. Claro. Estaba desconectado por seguridad el relé está prendido, está accionado, pero no está conectada la alimentación. Por miedos a lo que pueda pasar con la batería. Está. Y esperamos darle un poquito porque ahí lo que se está haciendo, no se explicó porque no tiene sentido, es utilizar el servidor web que ya está embebido dentro de la cámara web. Y bueno, mediante Wi-Fi, que ya no tengo hacia atrás, te puedes conectar siguiendo el HTTP. ¿Qué pasó ahí? Está bueno, ahora ahí está dando respuesta, se conectó, obviamente, está ahí. La primera inicialización mueve todo el server. Es un proceso de inicialización, en realidad no sé bien la razón. Rápidamente se puede mostrar el brillo, el modo, eso. Se podría mover también, pero no lo vamos a hacer. Antes, si querés, se va la resolución, porque también, no sé, al plano no hice cambiar la resolución. Bueno, ya está por Wi-Fi. No es necesario un cable. ¿Cuándo reparamos?
le vamos a dar instrucciones con el joystick prácticamente y se va a dar la comunicación. ¿Qué pasa? Ahí ya quedó, no importa lo que está enfocando, la idea es que se va a ver. ¿Qué pasó? Claro, porque no abriste el modo automático. El modo manual. Bueno, ahí se pueden hacer, vamos a ver un poquito accionando con el joystick. Y pones la cámara si podés, entonces igual no pasa nada ahí. A eso. Esto ya estamos así, pasando tiempo en estas cosas. Que no sé si cerrá la cámara, ya se apagala, ya se cerrá la configuración ahí. No sé si querés ver el ejemplo que está. También se podría hacer con esos los botones. ¿Qué? Van a tener que hacer otra demo para todo lo que está en el fondo. Pues se pueden parar, no hay que haber puesto la Kinect acá. Y bueno, si querés consultar las fotoresistencias a alguna distancia a 90 grados, ahí son valores que están actualizando de las placas de las fotoresistencias. No importa eso, poner una posición fija ahí al delantero. Ahí se ven 213 centímetros y está yo paso. Cuando lo voy acá y se va cambiando, 3 centímetros. Bueno, para eso está conectado el bus y manda la computadora a través de Wi-Fi. Hacemos el modo manual. Ahora pasamos al modo manual, más automático, que es donde se van a cargar programas. Estos programas fueron desarrollados en ROBI C, más fácil, más simple, más. Bueno, se van a mostrar unos programas ejemplos. Claro. Código en la main, igual después vamos a ver un video un poco más elaborado, pero la idea es la reprogramación por Wi-Fi de manera. Compilamos, generó la línea de código. Acá se observa para que sea más entendible el assembler, no los unos y ceros. Acá se observa cuánta arranca disponible, lo mismo de la memoria de programa. Se puede programar. Esto no va a andar porque hay un botón de seguridad que es el keep ROM. Un keep ROM que mantiene para que no moleste. Bueno, pero yo lo acciono acá directamente, que luego ya va a empezar a hacer la tarea. No sé cuál le cargaste. No, primero va para adelante. Esta tarea lo único que hace es ir para adelante y para atrás. Y bueno, después podríamos detenerlo allá. Se detuvo. Demora porque está el tema de instrucción del motor. Y ahora lo que se va a hacer es que haga un cuadrado, así, reprogramé algo. No es algo que está cargado por nosotros y estamos. Ya está. Ahí se utilizó Notepad++ para simplificar la programación, el desarrollo de código en realidad. Bueno, ahí programó. Y ahí hace choque. Y después generamos. Pasa que el 0, 0 de ese cuadrado es respecto a un plano coordenado y depende de dónde se inició. Ese 0 estamos viendo. Dale, detener y ya nos sacamos la demo. Tenemos problemas. Bueno, por suerte. Por suerte. Trabajando 2 años y medio, esto no es por suerte. Ahí para el robot. Y lo que vamos a ver ahora es una demo de un programa más elaborado, no tiene sentido hacerlo acá por temas de espacio. Pero es algo que se desarrolló ahí también. Desde ahí sí ya maneja interrupciones. La idea es poder evitar obstáculos. Ya podemos apagar la luz, capaz mejor, ¿no? Este es un video que vi en YouTube. Sí, en YouTube. Está libre, hay interrupciones por el ultrasónico delantero, que lo que permiten es cuando él está realizando el recorrido, lo detiene y bueno, y el loco empieza a observar qué es lo que tiene alrededor y ahí él elige si quiero rotar para acá o seguir para adelante. Ya fue un punto que se fijó. Mediante los datos llevados por el encoder se puede saber la posición a partir de un 0,0, cuáles son los líneas de coordenadas y saber en qué posición está actualmente. Se pidió directamente que avanzara, no me acuerdo si eran 2 metros para adelante o algo así. Se le marcó un punto como consigna. Como consigna. Y él fue resolviendo el camino para llegar hasta el punto. El punto es Está atrás del acá, bidón. atrás del bidón.
Claro, ahora va a llegar y lo identifica cuando se prenden los LEDs, todos así, de forma. Quizás es una indicación que estoy en el punto objetivo. Ahí frena. Ahí ya frena y. Y queda marcando que llegó. Bueno. Bueno, ahora llegamos al final de este desarrollo, que lo que se ve es el avance entre los distintos dispositivos que se crearon, cada uno con sus mejoras que tuvieron que ser realizadas, pero vamos, se realizaron y fueron llegando a las distintas etapas. Y bueno, por lo tanto, observando los objetivos planteados en un comienzo, diseñar y construir un robot móvil expandible, sí se logró mediante, cuenta con un bus en el cual se pueden conectar distintas placas de distintos sensores, actuadores o otros dispositivos. Es replicable también, se dejan todos los planos del diseño, tanto de la parte mecánica como los componentes necesarios y el firmware, todo lo necesario para realizar varias unidades del robot. Programable y comandable remotamente. Bueno, programable contiene el microcontrolador virtual, el cual puede ser programado fácilmente, y bueno, comandarlo remotamente a través de la interfaz Wi-Fi se puede tomar el control del mismo. Bueno, y los objetivos específicos, el primero, bueno, ya se mencionó, bueno, posee la capacidad de instalación de sensores y actuadores. Bueno, y como interfaz de comunicación, el segundo, cuenta con Wi-Fi. Ejecutar tareas de forma local, ya también se mencionó, con una autonomía mayor a 4 horas, fue verificada experimentalmente y se logró incluso bastante superior, y el peso mínimo soportado de 3 kilos, experimentalmente se le colocó 5 kilos arriba y el robot no tuvo problemas. Y bueno, y el desarrollo de la aplicación se realizó, que es el Rovira Manager. Bueno, por lo tanto, se logró cumplir con los objetivos planteados. Y bueno, como especificaciones del robot, una autonomía mayor a 4 horas, la velocidad de procesamiento del micro virtual que corre dentro de él es de 2083 instrucciones por segundo, que si bien no es demasiado elevada, para aplicaciones de robótica en general, donde los tiempos que maneja son tiempos que nosotros también, en este caso, no sé, unos segundos o un medio segundo, parece razonable. Bueno, en cuanto al tamaño, tiene un diámetro de 30 centímetros y 25 centímetros de altura, peso de 4,1 kilogramos, y bueno, soporta máximo 5 kilos sobre él. Y la velocidad máxima que alcanza fue topeada por nosotros y está garantizada de 50 centímetros por segundo. Bueno, acá terminamos la presentación. Queremos agradecer a todas las personas que nos apoyaron en el desarrollo de nuestra carrera, a nuestros seres queridos, y bueno, a los profesores que cada uno en mayor o menor medida colaboraron con el desarrollo del proyecto.